El altiplano y valles del país se encuentran en una seria encrucijada. El agua se nos acaba. El efecto combinado de mayores temperaturas, el derretimiento de glaciares y la concentración de lluvias ya tuvo su primer impacto visible. El desabastecimiento de agua de 2016 en al menos 5 ciudades de la región andina del país. Pero la ciencia nos dice que todo está por empeorar. Lo que resta de esta década es la última oportunidad que tendremos para evitar un desabastecimiento generalizado de agua en los Andes. La crisis climática ha llegado. Por la altura, el cambio climático es muy fuerte, tanto la calor como también el frío, en época de frío. Pero el problema de esto es que no es que va a subir solo la temperatura, porque uno podría ponerse a pensar que bien, en el altiplano va 2 grados más, va a subir los siguientes 40 años y mejor, ¿no? Va a estar mejor, de repente no. El problema es que el cambio de la temperatura conlleva cambios en la circulación atmosférica. El calentamiento del planeta es el que está generando modificaciones en el clima, fundamentalmente en todo lo que corresponde a las precipitaciones fluviales. Pero después de los años 80, 84, 80, ya las cosas ya empezamos a bajar, ya no ha sido lo mismo. No, ya no ha sido lo mismo la lluvia. Hay días de lluvia muy fuerte, hay años muy poco, quizás 2 semanas en el mes de febrero. Hay años, ni siquiera todo el mes de enero no llovía, sino ya empezaba del mes de febrero una parte así. Sajama ya no tiene nevada, ahora 2, 3 días hay sol, ya no hay, los charquitos de agua ya no hay. El año pasado no ha caído la nevada. No, antes la nevada caía al año 2, 3 veces caía, o esas veces, claro, la humedad mantenía, ¿no? Y el pasto mismo rebrotaba antes. Ahora el problema está del agua. Este río era más caudaloso y ahora con lo que sacamos el riego, ya no hay esta vertiente. De acá a unos 1000 metros ya se seca esto. Ya no tiene caudal. En el caso específico de esta región de Bolivia, no es muy claro desde el punto de vista de modelos y demás si va a haber más o menos precipitaciones. Es difícil decir se va a secar o va a llover más, ¿ya? Pero sí hay un consenso, o por lo menos hay una línea en este momento que está aceptada a nivel científico, es que lo que se va a incrementar es lo que se llama la variabilidad climática. Eso quiere decir, podemos tener épocas lluviosas mucho más fuertes, sequías más prolongadas. Estos efectos que justamente son muy nocivos a las personas, a la humanidad, se van a incrementar, es lo que se cree, ¿no? Llueve, a veces suave, a veces muy fuerte, y el cambio de la helada, así más fuerte, la granizada ha aumentado. Se siente aquí en nuestra provincia o en nuestro lugar, en las cercanías, que ya no hay agua para los ganados, para las plantas, más que todo para el ganado, porque nuestra provincia más se potencializa en la crianza de ganadería. Entonces, con todo este cambio, los bofedales ya han ido afectando harto, porque el mismo Cerro Sajama, sí, ¿verdad?, ha perdido el grosor del hielo con el cambio climático, con el clima que hay. Entonces, harto ha cambiado, porque es el sostén del agua lo que baja a estos bofedales, lo que se ve actualmente. Además hay, digamos, pérdida de biodiversidad porque los bofedales van perdiendo, ¿no?, esa humedad constantemente. Pero aquí en el altiplano muchas familias se guían, por ejemplo, en el tema productivo, más que todo agrícola, por los bioindicadores, porque esos bioindicadores son quienes las familias ven, ¿no? Digamos, hay se puede decir, digamos, de repente el zorro, el zorrino. Eso antes, por ejemplo, nosotros mirábamos, pues era una seña que hacíamos nosotros a esos 2 cerritos al frente que veía, eran viendo, o sea, estaba cubierto de nevada.
y eso veíamos, o sea, una señal así, digamos, como este año va a ser año de sequía o año de lluvia. Pero también ellos un poco, digamos, muestran, o es decir, digamos, comparten sus testimonios, donde van perdiendo, ¿no?, digamos, esta certeza. Yo creo que también eso pasa por el tema del cambio climático. Muchas especies, digamos, están empezando a acomodarse tal vez o a cambiar su situación de vida. Entonces, ya algunos hermanos dicen, no, pero ya no, digamos, ya no acierta. Las temperaturas continúan elevándose y al 2022 ya subieron en 1.1 grados centígrados de mayor calor promedio en el mundo, desencadenando más frecuentes olas de calor, enormes inundaciones como hace algunas semanas en Pakistán, sequías e incendios forestales que este año ya superan nuevamente el 1.000.000 de hectáreas destruidas por el fuego en territorio nacional, impactos negativos a la producción agropecuaria y mayor incidencia de enfermedades humanas y en animales domésticos. Nos afecta mucho, pero ya se está secando agua y tiene sus enfermedades. Enfermedades desconocidas ahorita no conocemos y se mueren los ganados. Han aparecido muchas enfermedades camélidas que antes lo que no había. Antes lo que había era tan solamente, decimos, jamaco, nosotros es en las crías y a las madres sarna. Ya, entonces ese se controlaba. Cuando hace mucho calor, la fiebre, ¿no? Entonces tampoco no tenemos, solo con la paja brava, así también lo hacemos tomar, así nomás lo hacemos. La vida en esta región del país es un ciclo que comienza en los glaciares, que alimentan los bofedales derritiendo parte de sus hielos en épocas secas y que son la base de la ganadería de llamas, alpacas y una variedad asombrosa de biodiversidad viviendo en una de las mayores alturas de este mundo, la cordillera de los Andes. La desaparición probablemente de más del 50% de estos hielos antes eternos tiene efectos cada vez mayores que incluyen la disecación de estos humedales altoandinos, la muerte de las especies animales y vegetales que dependen de la humedad y las consecuencias económicas sobre las poblaciones indígenas y campesinas dedicadas a la ganadería y agricultura, incluyendo la pérdida de población o migración hacia países vecinos y ciudades del eje central del país. ¿Qué pasa cuando ya no hay agua? Los animales se nos van a morir. A pesar de eso, sacamos agua de los pozos, pero los camélidos son muy especiales en ese tema, digamos. No toman agua fácilmente, agua así sucia o con medio barro, así. No van a consumir. Y eso le va a afectar a nosotros, va a ser una pérdida, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los hermanos vamos a empezar a migrar, a buscar otros lados a vivir, no sé, eso un poco va a quedar un poco para mí, un poco despoblado el altiplano, ¿no? Por eso la juventud se va a buscar la vida, mayormente nos quedamos ya personas mayores, nomás ya estamos de 50, 60, 70 años, nomás ya gente joven, otros se van a estudiar así nomás porque no hay casi mucho apoyo, como se puede decir, ¿no? En el ingresos económicos ya rebajamos casi un 50%. No es de lo que antes nuestros mismos padres, lo que hemos vivido nosotros, ya no hemos tenido el mismo ingreso. Es por eso que la gente ya pues ha salido afuera, ya está trabajándose por Chile, por Argentina. Entonces ese ya no es lo mismo. La población humana ha rebajado harto porque no hay trabajo acá. Aquí solamente el sostén de la familia es el camélido y una parte de turismo. Y lo que ocurre en la cordillera oriental, donde se encuentra el nevado más alto de Bolivia, el Sajama, se repite también a más de 300 kilómetros más al noreste, en la cordillera real, hogar de otros míticos gigantes. A pesar de eso no vemos muchos otros nevados, ¿no? Como el Illimani, el Huayna Potosí, yo creo que debe estar igual, ¿no? Entonces a uno preocupa. Lo que estamos observando acá es un escenario bastante triste, porque nos está mostrando que prácticamente esta cara del Huayna Potosí ya tiene una pérdida muy relevante y que es muy posible que este glaciar también desaparezca en las décadas que vienen, probablemente entre las
siguientes 3 o 4 décadas que vienen. Tenemos que preguntarnos de dónde viene la recarga hacia los glaciares. Casi la totalidad de la lluvia, de la precipitación que llega a los glaciares, proviene del agua atmosférica que se va reciclando desde el Océano Atlántico mientras va pasando por la Amazonía, y toda el agua que evapotranspiran estas plantas va siendo reciclada hasta que llega a nuestras montañas, ¿no? La pérdida probablemente superior al 50% de la masa glaciar histórica ocurrida en los nevados de nuestra región ya tuvo sus primeros efectos. A finales del 2016, 5 ciudades del país sufrieron desabastecimiento de agua a causa de una reducción de lluvias ese año. Pero la situación fue crítica en La Paz, además debido a su dependencia de hasta un 81% del derretimiento de glaciares para alimentar las represas en años de escasa lluvia. Escenario empeorado aún más por una irresponsable gestión de la crisis por las autoridades nacionales que administran hasta este momento el servicio de agua potable. Creo que como paseños bolivianos estamos acostumbrados a todo, ¿no? Absolutamente a todo. Pero esto, por supuesto, fue algo como muy dramático, ¿no? Quedarnos sin agua. Era como, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué nos avisan con tan poco tiempo? Era una pena para nosotros porque pensábamos que si es que no va a haber agua, porque en ese tiempo no estaba lloviendo, entonces por lo menos de la lluvia lloviera y nos podemos recibir, aunque sea con eso nos vamos a cocinar, decíamos. El impacto fue grande en ese momento, de mucha preocupación, de responder qué íbamos a hacer, cómo íbamos a responder hacia mi familia y por supuesto a la gente que ni estaba enterada porque estaban de visita, estaban de paso, pues estaban como turistas acá. Entonces no hubo mucho tiempo para apenarse, había que actuar rápidamente. Entonces cuando ya llegó el cisterna nosotros nos peleábamos por ir a recibir aunque sea un tacho en ollas, en qué sé yo, botellas, así. Entonces nos hemos peleado, los perseguimos a los cisternas, por esa zona por lo menos no nos mandaban seguido. Entonces hemos luchado mucho por ese sentido, ¿no? Ahí había que investigar y formarse rápidamente y lo primero que hice fue comprarme un tanque de unos 1000 litros, poner dentro de mi vehículo e ir a hacer fila aquí a Amor de Dios, al frente de Amor de Dios. No había agua, tenemos que sufrir de agua, agua es más primordial, agua es la vida, ¿no ve? Si no puede ser agua, ¿qué podemos hacer? No hay otro y grave hemos sufrido pues porque la cisterna tampoco no traía limpia agua, pues traía sucia agua. Las acciones ya no pueden esperar. En lo que queda de esta década, deberemos parar la contaminación minera y de las ciudades para proteger el agua cada vez más escasa, compensar las pérdidas de glaciares a lo largo de la cordillera con infraestructura que asegure las reservas de agua suficientes para bofedales, agricultura y el consumo humano en ciudades y campos. El tiempo se acaba y a la vuelta de la esquina se encuentra la siguiente crisis de agua para nuestras comunidades rurales y para las ciudades. Entonces, primero es agua para poder tener el repoblamiento de los bofedales, pastizales. Tenemos cacho que decimos nosotros son nativas, pastos nativas. Entonces, todas esas cosas, entonces, necesariamente tenemos que tener agua. Por estos cambios climáticos también, ¿no? Una parte de la conciencia de las familias está cambiando. Ellos mismos están preocupados, ¿no? Porque quieren ya trabajar y recuperar también, digamos, estos bofedales. Y hay, digamos, hay propuestas ya dentro de las comunidades. Ya no perder esta agua aquí, a lo que tengo aquí poco, pero
o bien almacenar en algún tanque, pienso hacer todavía ahí un almacenamiento para todo el año que, o sea, está ahorita echando a perder, almacenarlo y para riego y para mi ganado, todo, y tener ese agua ahí abajo, porque abajo ya no tengo agua. Nosotros como SIPCA, digamos, en estos aspectos del tema de reducción del agua, el tema, digamos, de la pérdida de los bofedales, estamos viniendo ya implementando acciones, ¿no? Que estamos iniciando todavía, digamos, los trabajos, como la construcción de zanjas de infiltración. Estamos trabajando ya con el tema de recuperación de bofedales a través de pastos introducidos como trébol blanco. Entonces eso yo quiero tener unos estanques grandes a lo futuro más o menos, aunque cosechar de la lluvia, pero tenerlo así, ¿no? Entonces de esa manera no me puede faltar mucha agua, ¿no? Tener unos carpas grandes así, hacer a lo futuro. Siempre me pongo a pensar y a reflexionar, ¿cuánta agua de lluvia se bota? ¿No? ¿Cuánta agua de vertientes se bota? Lindo fuese así unas represas cosechas de la lluvia, pero no así tanto del suelo, parece que afecta también eso. Yo creo que para mí, para mi familia, para la gente que está acá, ha cambiado bastante, ¿no? Por ejemplo, tenían áreas verdes de pasto, prácticamente las he eliminado, he puesto más vegetación, digamos, como cactus, suculentas, ¿no? Que no necesitan mucha agua. Nosotros sí hemos aprendido a cuidar la agua, no desperdiciar. Yo siempre le digo, agua no se desperdicia así. No estamos actuando, y no es responsabilidad de cada uno, yo creo que es del conjunto, que tiene que ver a nivel personal, a nivel familiar, a nivel vecinal, hay juntas de vecinos, por ejemplo, a nivel de comunidad y por supuesto a nivel de autoridades. Reverdecer el altiplano y valles es posible con el ingenio actual y los saberes ancestrales. Unamos fuerzas en una campaña por ampliar y proteger las fuentes de agua y asegurar la vida, nuestras vidas, en esta milenaria y valiosa región andina que nos cobija. Me siento triste, ¿sí? Porque muchas otras cosas se pueden hacer a nivel de agricultura, no sé, a nivel de paisajes. Es tan bellas nuestras montañas, es impresionantemente bellas, pero si no las mantenemos, si no las cuidamos, si no queremos el lugar donde vivimos, por supuesto se va a ir degradando. Hay que ir rescatando, ¿no? Ellos, digamos, están haciendo algunas familias cosecha, por ejemplo, de especies nativas, explicándoles que la cobertura vegetal es fundamental para que se pueda, digamos, lograr lo que es la cosecha del agua. Yo sabía que estaban haciendo grandes represas, ¿no? Y pienso que eso está bien, pero siempre ese tipo de obras macro, grandes, son parte de la solución, ¿no? Pero, ¿qué se está haciendo a nivel micro? No se puede confiar ahorita en las autoridades porque es inevitable que pueda volver a suceder eso, porque no solo depende de las autoridades también, ¿no? Pueden hacer miles de represas, pero si hay mucho calor se va a secar el agua sí o sí. Par y paso debiéramos hacer cosas grandes como una represa, pero también lo más importante es cosas personales, familiares, que es el tomar conciencia de que el futuro se vuelve peligroso si es que no actuamos ahora. Entonces, pues siempre pedimos al gobierno que nos apoyen en ese sentido, ¿no? Y así para poder también vivir los jóvenes en este lugar, ¿no? Porque siempre los jóvenes están emigrando. Hay algunas instituciones, hay algunas ONGs que nos vienen a apoyarnos. A veces esperamos de ellos nomás que hagan su trabajo, pero no tiene que ser así, yo digo, no, tienen más que poner nosotros conocemos nuestras tierras bien. Cuidar el agua porque el agua es vida, cuesta más que el oro, ¿no? El oro podemos encontrarlo en el río, podemos vender a miles, pero con esos miles no vamos a poder comprar el agua en este